En este momento empiezo a grabar la clase. Vamos a ver un tema nuevo, que comenzamos la semana pasada con la otra burbuja, y tiene que ver con la infografía. Vamos a empezar a compartir. ¿Me confirman si ven la infografía en grande? No, no lo están viendo. ¿Ahí la están viendo? Sí. Perfecto. Sí, Bien. Bueno, yo sé que es muy temprano, pero les recomiendo que saquen la carpeta y que vayan tomando nota. Yo esta clase igual la voy a subir y también les voy a compartir esta presentación. Vamos a empezar a ver qué es la infografía. Pero antes de pasar por aquí, quiero que pasemos por otro lado. Si ustedes entran a Internet, a Google, por ejemplo, a Google, y escriben infografía, se van a encontrar con muchos ejemplos. Acá yo les muestro. Escriben nomás infografía, si quieren pueden agregar ejemplos, y hay una gran cantidad de infografía. Esto lo han visto por todos lados. Lo han visto en manuales, en libros de texto, lo han visto en publicidades, lo han visto en diarios y revistas. Por ejemplo, este caso, ¿no? El COVID, donde explica de alguna manera atractiva, sintética, simplificada, la información más importante de lavarse las manos, cómo toser, qué higienizar las perillas de las puertas, a lavar la ropa a determinada temperatura. Y pueden ser sobre distintas cuestiones. Acá tenemos uno que refiere al consumo de plásticos y cómo eso contamina el océano. Después podemos mostrar, por ejemplo, acá hay una infografía sobre las características del autismo. ¿Bien? Fíjense que le pone un título, el autismo, aislamientos del mundo, y después va describiendo, capaz no lo llegan a leer, dice qué es el autismo, edad de manifestación, personas con autismo, estamos hablando de la cantidad de personas, una proporción, qué tratamiento puede llegar a tener una persona que tiene autismo, las causas, los síntomas, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve entonces una infografía? Yo podría tranquilamente entregarles a ustedes un texto largo sobre el autismo, o sobre la contaminación de los plásticos en el mar, o sobre el coronavirus, o sobre el uso de las redes sociales. Pero ustedes probablemente no lo van a leer. Entonces, una buena manera de llegar a distintos públicos es no solamente utilizar textos extensos y quizás aburridos, sino también poder alternar con el uso de las imágenes. Y de ahí viene el nombre de la infografía. Bien, cuando hablamos de infografía nos estamos refiriendo a una combinación que se da entre información e imagen, texto escrito e imágenes. Y esto me parece que es clave que ustedes lo puedan tener presente, ¿sí? Poder articular, estamos en una orientación de artes visuales, y poder combinar lo que nosotros escribimos con la imagen es fundamental. Lo que permite la infografía es que la información que yo utilizo escribiéndola va a acompañar, va a clarificar, va a ampliar esa imagen que yo estoy viendo, y la imagen me va a servir de ejemplo, digamos, de ejemplo representativo de aquello que yo estoy diciendo. Vamos a ir de a poquito, ¿sí? La infografía, recuerden que tenemos distintos tipos de textos. Seguramente ustedes han visto el texto expositivo. El texto expositivo de algún modo presenta información sobre un tema. Capaz hayan visto el texto instructivo. El texto instructivo alude a instrucciones que debe seguir alguien, por ejemplo, un manual de un dispositivo tecnológico. O puede llegar a ser también cómo preparar una receta en la cocina. Tiene instrucciones bien claras.
El otro tipo de texto que vamos a ver a lo largo de este año es el texto argumentativo. Bueno, en este caso, la infografía está más vinculada al texto expositivo y también cuestiones informativas duras, ¿no? El tema es pensar cómo hago yo para llegarle a ese público que pretendo convencer de algún modo, informarlo, pero de una manera sencilla y rápida. Hoy en día no hay mucho tiempo para andar con grandes explicaciones. Por eso, una de las condiciones fundamentales que dice aquí, debe ser clara, sintética y precisa. Entonces, yo tengo que tener en claro qué quiero transmitir, qué quiero comunicar, qué quiero explicar. Y para eso voy a aprovechar el texto y la imagen, que van combinados, ¿sí? Piensen como que se retroalimentan. Y esta palabra, que es un poquito complicada, retroalimentación. Y otra palabra también complicada que me gustaría que vayan teniendo presente es reciprocidad. ¿Alguien sabe lo que es la reciprocidad? ¿Alguien? Reciprocidad, recíproco. Lo recíproco, por ejemplo, yo soy recíproco, o dos personas son recíprocas, cuando una le da a la otra y la otra le devuelve algo. ¿Sí? Es como un ida y vuelta. Como si hubiese algún tipo de equilibrio entre esas dos personas. Alguien me habló en el chat y no lo puedo abrir porque estoy con la presentación. Así que la idea es que la imagen apoye y acompañe al texto y al revés, que el texto apoye y acompañe a la imagen. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? Por un lado, decíamos, como texto expositivo e informativo, pretende informar de manera clara y resumida. La parte del resumen es fundamental. Yo puedo contar un montón de información en un texto escrito, largo, extenso, pero en este caso tengo que ir a lo puntual, a las ideas principales, a los conceptos más importantes, a los datos que me sirven a mí para clarificar una situación. Por ejemplo, los resultados de una encuesta, como veíamos recién, en cuanto al uso de las redes sociales. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de gente utiliza redes sociales? ¿Cuánto tiempo le destinan por día a las redes sociales? El otro de los objetivos es facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Y esto es muy interesante porque como docentes podemos muchas veces utilizar unas distintas infografías. Van a encontrarse con que en los manuales de texto hay muchas infografías, pero también les sirve a ustedes. Así como decimos que es una herramienta que permite resumir, les va a ayudar, como dice aquí en el tercer punto, a la memorización y al aprendizaje. Es más fácil retener información sintética que ayuda a la parte visual que un texto extenso y aburrido. ¿Sí? Entonces, esa información tiene que ser precisa, accesible y bien organizada. La parte de que esté bien organizada es clave. Y acá aparecen las dos partes, los dos componentes que integran una infografía. ¿Sí? La infografía es una palabra que está conformada por dos grafemas, dos morfemas. ¿Recuerdan que habíamos estado conversando con... ahora me escribí. ¿Recuerdan que habíamos estado hablando la otra vez de la autobiografía, que tenía tres palabritas adentro de esa palabra, que eran los morfemas, auto, bio y grafía? Bueno, en este caso es lo mismo. Info, que viene de texto escrito, y grafía, que nosotros habíamos dicho que también tenía que ver con la escritura, en este caso tiene que ver también con el uso de las imágenes. Así que estamos graficando, representando información sobre un tema determinado. Entonces, uno de los componentes es el texto escrito. Esos textos tienen que ser breves, resumidos, destacando aquellos conceptos que son más importantes, limitándose a pocos datos. Probablemente, sí, Elsa, y Elsa dice que ya seguramente hayan hecho esto con otros profes. Seguramente, porque hayan utilizado para... Recuerdo que a veces nos pedían que, viste, con un par de palabras importantes y un par de cositas, y junto con flechas, etcétera, hagamos un coso.
Yo no olvido cómo se llama, profe, estoy hecha ¿Recordás si les pedían que pusieran imágenes asociadas a esa información? No, eso no, pero sí No. flechas. Entonces, lo que ustedes Entonces, no. hicieron no fue infografía, sino que fueron mapas conceptuales, que es otra cosa. Ahí está. Mapa Bueno, conceptual. Pero no está mal, no está lejos, porque al mapa conceptual, que también es resumido, preciso, puntual de ciertos conceptos y ciertas definiciones, a eso le agregamos el otro componente, que serían las imágenes. Entonces, utilizamos imágenes que pueden ser dibujos, fotos, mapas, gráficos, cuadros y tablas estadísticas. Toda la información todas las imágenes, los formatos distintos de imágenes que nos puedan servir para complementar al texto escrito. Y acá aparece la reciprocidad que yo les decía. El texto escrito acompaña las imágenes acompañan al texto escrito. Yo podría entender esa información sin las imágenes, probablemente, pero puede que me cueste más. Al revés, podría interpretar las imágenes sin el texto escrito y quizás me cueste. Podría llegar a hacerlo. Ahora, si yo combino ambos elementos y lo hago de la manera adecuada, bueno, la persona va a retener mejor esa información. Acá hay algunos tips que aparecen como para cuando ustedes tengan que armar una infografía. ¿Por qué damos estas explicaciones? Ustedes tienen como segundo trabajo la autobiografía, o en realidad un perfil autobiográfico, donde les pedimos que cuenten sobre ustedes, cuenten sobre aquello que les gusta hacer, lo que no les gusta hacer, lo que les gusta mirar, con quién les gusta andar, qué los caracteriza, qué las caracteriza a cada una de ustedes, ¿sí? A partir de ese trabajo, el tercero consiste en que armen su propia infografía, en donde se presenten a sí mismas. Ustedes tengan la posibilidad... ¿Poner la imagen de una mascota, por ejemplo? Si vos tenés, por ejemplo, yo no tengo mascotas, entonces en mi infografía no aparecería una mascota. Ahora, si vos tenés mascotas, está bueno que la presentes, que pongas cómo se llama y qué le gusta comer, por ejemplo. ¿Sí? Es una gorda la mía. Y bueno, ponela. Pero esa información tiene que ya aparecer en la autobiografía, en el perfil autobiográfico. Entonces, el primero de los tips dice elegir un tema interesante para el lector. En este caso va a ser la autobiografía de ustedes, ya lo han elegido. El día de mañana que les pidan hacer una infografía sobre otro tema, bueno, ahí elegirán otro tema. Pensar en el diseño antes de empezar. No se pongan a armar así, desde la nada, una infografía. Les recomiendo que hagan algún boceto, que lo escriban en lápiz, que lo dibujen en lápiz, que más o menos lo organicen, y después le empiecen a dar forma, ya sea en la carpeta o digitalmente. Para eso, en función del tema que hayan elegido, tienen que hacer una buena investigación previa. En el caso de ustedes, es la vida de ustedes, no va a ser muy complicada, pero si tuviesen que hacer sobre otro tema, no sé, supongamos, el coronavirus, bueno, tienen que pensar, buscar, investigar, y no se olviden de mencionar las fuentes que utilizan. Y por último, traten de ser creativos, especialmente en este caso, en el caso de la autobiografía, porque es la vida de ustedes. Entonces, si ustedes escriben la autobiografía y quedan conformes con eso que escribieron, después pueden dar paso. Profe. Sí, Mili. ¿Cómo investigar? O sea, por ejemplo, ¿cómo investigas sobre? Y suponete que vos elegiste el tema del coronavirus, ¿bien? Suponete que vos querés investigar, hacer una infografía sobre coronavirus. Bueno, lo primero que tenés que poner a hacer es qué es el coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus, por ejemplo? ¿Por qué lo conocemos por COVID-19? Que existen otros coronavirus. Y justo nos tocó este, que es uno de los más graves. Entonces, ahí empezás a investigar información. Después podés contar a la fecha qué cantidad de contagiados y fallecidos hay a nivel mundial. Y qué cantidad de contagiados y fallecidos tenemos en nuestra provincia, por poner un ejemplo. Después, también otra información que podrías manejar es cuáles son las recomendaciones para cuidarnos. Depende de vos la línea que quieras plantear, pero para todo eso vos necesitas información. Algunas cosas ya las conoces, pero otras está bueno que las investigas, para que puedan ser fieles. Recuerden que estamos hablando de un texto expositivo informativo. Por lo tanto, tenemos que manejar información validada.
¿Se entendió, Mili? Sí. Bien. Y lo último, no se copien, pueden tomar ideas de otros lados, pero traten de crear la infografía que les resulte cómoda, que les resulte representativa, con la que se sientan identificadas. Vamos a ver algunas infografías. Acá tenemos, a la izquierda. Bueno, estas son las categorías de las infografías, que no me interesa meterme con eso. A la derecha tenemos el uso de Internet. Esta información, si se fijan acá en chiquitito, está del año 2009, o sea que es vieja, han pasado más de 10 años y todo esto seguramente ha cambiado. En ese entonces, hace 10 años, habían en el mundo 1.800 millones de personas utilizando Internet. Y aquí tenemos el porcentaje de acceso o de penetración de Internet en las distintas regiones. En Norteamérica, por ejemplo, el 76%. En el caso de Latinoamérica, en nuestra región, el 32%. Bueno, fíjense cómo gráficamente cuenta la historia de Internet con cada uno de los sucesos importantes y algunos datos que figuran aquí abajo como los usuarios, el índice de acceso, la cantidad de usuarios en determinados países. ¿Sí? Esto es una manera visual de mostrar cierta información. Otro ejemplo. Acá tenemos la comparación entre Coca y Pepsi. ¿Quién toma Coca-Cola de ustedes? ¿Alguien toma mucha Yo tomo Coca-Cola? las dos. Las dos. Bien. ¿Alguien más que tome Coca o Pepsi? Yo no tomo ninguna de las dos. Coca. Bien. Bueno, yo les podría pasar una información, un texto, sobre la historia de Coca-Cola y sobre la historia de Pepsi. Probablemente ustedes se aburrirían y lo dejarían ahí tirado. ¿Bien? En cambio, fíjense que aquí tenemos una manera atractiva de mostrar quién fue el creador en el caso de Coca-Cola, quién fue el creador de Pepsi, que fueron farmacéuticos los dos. Los logos, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo han ido cambiando cada uno de los logos, de Pepsi y de Coca. Después, el tema de qué porcentaje de consumo hay en Latinoamérica. Fíjense que el 50% de la población latinoamericana consume Coca, mientras que la Pepsi la consume el 20% de la población. Y acá algunas características. Bueno, esto es una manera visual, pero a la vez informativa, de mostrar la comparación entre Coca y Pepsi. Y vamos a ir a esta infografía sobre la guitarra criolla. ¿Hay alguien de ustedes que toque la guitarra? ¿Alguien toca la guitarra? ¿Nadie? Bueno, yo tampoco. Tocaba. ¿Cómo, profe, cómo dijiste que se te cortó? Si toca, ¿alguno de ustedes toca la guitarra tocaba. criolla? Creo que sí, no sé cómo era la guitarra, pero me acuerdo que me hacían tocar en un par de Bueno. clases. Bueno, la pregunta es, quiero que presten atención a esta información. Quiero que presten atención y que me digan cuál es la finalidad de esta infografía. Y vamos a recorrerla, ¿eh? Yo quiero que ustedes me interrumpan y me digan cuál creen que es Contar cómo va cambiando la historia de cómo se hace, en qué países está y cómo era antes hasta la actualidad. ¿Y abajo qué Con tenemos? qué materiales se hace, ¿no? Ajá, tenemos las cuerdas, tenemos la madera y tenemos después aquí abajo, en la imagen de aquí abajo está la guitarra. ¿Qué información tenemos? De la guitarra criolla. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta infografía? ¿Qué pretende esta infografía? Resumidamente. Dar información sobre la guitarra criolla. Bien, pretende que conozcamos las principales características de la guitarra criolla, ¿sí? Y es muy interesante la evolución histórica desde el siglo XIII hasta la actualidad. La cuestión que también quiero que ustedes presten atención es la relación que existe entre el título, los subtítulos y las imágenes utilizadas. Entonces, el título general es guitarra criolla. Ahí tenemos ya definido de qué va a tratar. Trata específicamente de la guitarra criolla y mostró parte de la historia, con los títulos, y aquí aparecen cada una de las imágenes,
muestra la madera y de dónde proviene la madera, cómo varía de acuerdo a las regiones del mundo. Después tenemos los materiales y las características de las cuerdas, ya sean los bajos o los agudos, el lustre, que tiene que ver con la calidad del sonido, y la posición de la guitarra. Entonces, nosotros vamos viendo que cada uno de los subtítulos tiene información, tiene un párrafo o dos párrafos que agrega información. Así que aquí tenemos, por ejemplo, que la boca es el agujero que sirve de entrada a la vibración de las cuerdas a la caja acústica. Y me muestra una imagen donde está ubicada la boca de la guitarra. La idea es que ustedes vayan prestando atención si todos los párrafos están vinculados con el título o subtítulo y la imagen. Esa relación es la que ustedes tienen que prestar atención. Fíjense que acá dice las cuerdas. Esta partecita de aquí organiza la información que nosotros tenemos, las cuerdas de los bajos y las cuerdas de los agudos. Y acá pregunta, dice, ¿qué diferencia observan entre la información colocada sobre el borde superior de la infografía y la que está distribuida en el centro? Bueno, esto ya lo fuimos charlando un poquito, ¿no? Que tiene que ver con la historia de la historia de la guitarra criolla y después con sus partes y sus características particulares. ¿Bien? ¿Para qué apuntamos a estas cuestiones? Porque nos permiten organizar la información de una manera práctica, clara, concisa, sin lugar a dudas. Yo quiero mostrar, un segundito, mi infografía. Bien. Acá tenemos el trabajito que tienen que hacer ustedes. Se van a encontrar con una infografía. No les voy a decir de qué se trata, porque es parte del ejercicio que tienen que hacer. Dice cuáles son las imágenes que aparecen, la información que ofrece cada uno de los tipos de imágenes. Recuerden, apóyense en la presentación que nosotros dejamos subida, ¿sí? Que son las características y los ejemplos. Ahí está disponible esa información. Vean que hay distintos tipos de imágenes. Aquí aparecen algunos hacia la derecha y hacia la izquierda aparecen otros, pero también aparecen símbolos, como flechas, por ejemplo. ¿Qué tipo de información ofrece el texto escrito? ¿Qué recursos utiliza para poner de manifiesto el paso del tiempo? En esto vamos a utilizar los distintos símbolos o formas. La infografía está diseñada con bandas horizontales que incluyen una serie de elementos que se reiteran con algunas diferencias. Esas bandas horizontales están marcadas, delimitadas temporalmente aquí, en la columna de la derecha, que dice años. Tienen que prestar atención a toda la información sobre la evolución del hombre. Y la segunda parte es que ustedes hagan su propia infografía a partir del perfil autobiográfico del trabajo número 2. Yo les pregunto entonces, ¿qué tema se les ocurre a ustedes para explicarle a alguien a través de una infografía? Karen, ¿qué tema se te ocurre a vos para explicarle a alguien utilizando una infografía? No se me ocurre nada ahora. Bueno, anda pensando, tenés un minuto para ir pensando. Elsa, ¿qué tema se te ocurre a vos? Me parece que a Elsa la perdimos. Sí, se nos fue Elsa. Mili, ¿qué tema se te ocurre? Mili, puedes pensar en cualquier materia. Sí. ¿Sobre qué? Elegí un tema para el cual vos podrías utilizar la infografía para explicárselo a alguien.
Cualquier tema. Piensen en cualquier materia que ustedes están cursando ahora. Naturales. Por ejemplo, ¿qué tema te interesaría explicarle a alguien? ¿Algún tema que estés viendo ahora? ¿Alguno que se les ocurra? Nico, ¿qué tema se te ocurre para explicarle a alguien a través de una infografía? Nico. Nico, no estás habilitando tu micrófono, no te podemos escuchar. Ahí está, Profe, ahí está. ¿se podría explicar como cosas de un celular o algo así? Bien, ¿qué explicarías a través de una infografía? De cómo fueron avanzando los celulares y todo eso. Bien, ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Cómo fue evolucionando el teléfono celular desde su surgimiento allá por la década del 80 hasta la actualidad? Bien, ese es un buen ejemplo. ¿Y qué otros datos pensemos? Miren, aprovechemos el ejemplo de Nico. ¿Qué otros datos podrían sumar aparte de la evolución histórica de la tecnología? ¿Qué otros datos pueden ser importantes en relación a los celulares? ¿Qué se te ocurre, Nico? Podría ser la forma, La forma. eh, ¿Qué más? la forma y el peso Bien. y El tamaño. Sí. sí, Podríamos y no se me pensar ocurre. más, podríamos ir a datos. Y esto es importante, las infografías Sí. necesitan datos. Piensen aquí, en esta que yo les estoy mostrando tenemos la altura de las personas, cómo han ido evolucionando. El australopiteco medía 1,20 m, y después el Homo habilis medía 1,40 m. Hoy nuestro promedio dice esto que es 1,70 m. ¿Sí? No sé cuánto mide cada uno de ustedes, pero fíjense cómo en promedio ha ido variando la altura. En el caso de los celulares podríamos pensar en qué cantidad de usuarios tuvo por región. Podríamos pensar a nivel mundial, en América, en Latinoamérica, en Argentina, cómo ha ido evolucionando los usuarios. Algo interesante que hace 15 años me atrás... desconecté, que me perdí. Estamos repasando la actividad que tienen que hacer. Estamos viendo un ejemplo de infografía sobre los celulares, que propuso Nico, en donde podemos pensar que hace 15 años atrás, en las empresas fabricantes de celulares tenían una preocupación. Ellos creían que toda la gente iba a comprar un celular y ya no iban a tener más a quién venderle. Bueno, resulta que pasaron dos cosas. Una, hay personas que tienen más de un celular, entonces aparte de comprarse un celular, se compraron un segundo celular. Y la otra cuestión fue que a las personas nos empezó a atraer la idea de renovar el celular cada 2 o 3 años. Así que la misma industria se va reciclando y se va renovando, entonces tiene ahí la posibilidad de seguir vendiendo celulares. Como decía Nico, ha ido cambiando el peso, el tamaño. No sé si ustedes han visto una vez la serie Futurama de Fox, que es parecida a la de los Simpsons. En uno de sus capítulos hacían una broma de que en el futuro, de acá a 1000 años, los celulares iban a ser así de chiquitos. Chiquititos, chiquititos. Es más, se lo llegan a tragar uno de los celulares en la serie. Bueno, fíjense que hoy en día los celulares no son más chiquitos a lo que eran hace 20 años atrás, sino que además son más grandes. Bueno, son más grandes, son más desarrollados, se parece más a una computadora que a un celular originalmente. ¿Bien? Bueno, ese es un buen ejemplo que podemos ir mostrando. Podemos mostrar también las principales marcas. ¿Cuáles son las marcas más importantes a nivel mundial? ¿Cuáles son las ventas que producen? ¿Qué cantidad de dinero generan al año? Bueno, fíjense toda la cantidad de datos que podemos presentar con algo que nosotros tenemos a la mano. Podemos presentar, como decía Mili, algo de naturales. La forma de la célula, qué características tiene la célula, cómo está compuesta, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características. ¿Sí? Cualquier elemento, podemos ir a historia, a geografía, podemos ir a lengua y literatura, en donde presentemos, por ejemplo, nosotros vamos a tratar de ver este año el relato policial. Entonces podemos mostrar
las principales obras del relato policial, las características del relato policial. ¿Sí? Bueno, en el caso de la autobiografía, la idea es que ustedes puedan presentarse ustedes mismos, pueden poner una foto de ustedes, una foto de sus mascotas, de sus amigos, amigas, familia, de los lugares que les gusta. Y siempre recuerden poner texto escrito, breve, 1 o 2 párrafos como mucho, donde me permita a mí entender aquello que yo estoy viendo. ¿Alguna duda? Gente, se nos está terminando el tiempo. ¿O estamos bien? Yo voy a subir esta clase que está siendo grabada, así no se pierden de nada. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben de manera privada por el chat y vamos conversando. Y espero que la semana próxima, bueno, a ustedes no les toca, pero podamos volver a la escuela. No se cuelguen, hagan las actividades. Yo me despido. Chao, chicas. Chao, Nico. Chau, profe. Bueno, chao. Que anden bien. Tenga buen día, profe. Igualmente, ustedes.